ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, meditad bien sobre vuestros caminos. En esta versión dice, miren lo que le está pasando. Diga conmigo, le estaban pasando cosas. Para que usted pueda entender parte de este libro, usted tiene que entender un poco de historia. Si no, no lo va a poder entender. El pueblo de Israel, o los judíos en este caso, habían sido exiliados, o sea, volvieron a Jerusalén. Tuvieron tiempo en Babilonia, esclavos, y entonces por la gracia de Dios, Dios los libera y los vuelve a Jerusalén. En Jerusalén ellos comienzan a hacer el templo, pero lo que hicieron fueron los cimientos. Pero se levantaron samaritanos y otros vecinos y se opusieron a la reconstrucción de ese templo. Para que usted me pueda entender un poquito mejor, es como que usted quiere restaurar su propia vida, usted va a tener oposición. Se lo voy a explicar mejor. Por ejemplo, nosotros vamos a comprar las 2 hectáreas, vamos a hacer un templo más grande y vamos a tener todas las cosas que necesitamos para la iglesia, ¿sí o no? Pero resulta de que comenzamos a construir, hacemos los cimientos, viene la oposición y nos quedamos. No, nosotros no nos vamos a quedar. Pero el pueblo Israel, el pueblo judío, se quedó, se detuvo. Según los estudios, dice que estuvieron 16 años ellos parados. 16 años se detuvieron. Durante 16 años ellos no hicieron más porque la oposición, se lo opusieron y le hicieron caso a la oposición. ¿Qué quiere decir? Todo lo que usted lee en la Biblia tiene 2 connotaciones, la natural y la espiritual. Naturalmente era un templo, es cierto, pero esto representa el templo de Dios también. Nosotros somos templos de Dios. Cuando una persona está sin Cristo o aún teniendo a Cristo y quiere restaurar su vida, restaurar su ministerio, restaurar su familia, restaurar su matrimonio, restaurar su economía, su finanza, su negocio, lo que sea, siempre va a haber oposición. Porque si hay algo que Satanás, el mundo de las tinieblas, no quiere, que usted sea restaurado al origen de Dios o al diseño original. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque cuando una persona se deja restaurar en el diseño original, es una persona que está haciendo la voluntad perfecta de Dios. Entonces, el pueblo judío puso cimientos y vinieron los samaritanos y otros vecinos y se opusieron y se quedaron piola. ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron a construir, a edificar sus propias casas. En otras palabras, esto significa que cuando una persona no quiere ya edificar su propia casa, edificar su vida espiritual, o no quiere edificar para Dios, comienza a edificar para uno mismo. Porque siempre una persona está edificando para alguien. Se lo voy a repetir otra vez. Nadie en esta tierra puede decir yo no edifico para nadie. O edificás para vos mismo o edificás para Dios. Pero siempre estás edificando para alguien o para algo. El pueblo judío estaba edificando casas hermosas para ellos. Entonces pasaban todos los días por la calle y veían el templo, los cimientos llenos de pasto, llenos de piedra, una mugre rata. Dicen, no es tiempo todavía de edificar el templo. Eso es lo que decía. En otras palabras decía, no es tiempo que yo me entregue al Señor, no es tiempo de que yo rinda mi vida. Entonces viene el profeta de parte de Dios y le dice, ¿no se dan cuenta de lo que le está pasando? En la versión Reina Valera, lo que dice es meditar bien sobre vuestros caminos. Mediten. ¿Sabe qué significa meditar? Es poner la mente en acción. Es hacer funcionar nuestra mente. Es ser pensante. ¿Por qué estoy como estoy? Entonces viene el profeta y le dice, piensen ustedes cómo están. ¿No se dan cuenta ustedes cómo están? Y le sigue diciendo
Le sigue diciendo, han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en el bolsillo llenos de agujeros. En esa versión dice de que y el que trabaja jornal recibe su jornal en sacos rotos. Miren cuando, no sé si usted alguna vez tuvo el bolsillo roto. No, ¿cuántas veces, no? Y usted puso plata y se salió a caminar y llegó a su casa y fue a sacar la plata y vio que tenía un agujero más grande que la cabeza y se empezó, ahí le agarró taquicardia, se le fue la presión arriba, abajo, se le juntaron las dos presiones, ataque de capa, porque se sabe que se le cayó la plata por ahí y empezó, o usted nunca se puso una moneda y se le fue por él, y así eran los judíos. Ellos cobraban, dicen, pero no me alcanza. Sembraban, dicen, pero no estamos cosechando lo que estamos sembrando, porque la cosecha siempre es mayor que la siembra. Te lo voy a repetir otra vez. La cosecha siempre es mayor que la siembra. Al pueblo de Israel le pasó algo. Ellos salieron de Babilonia. Babilonia significa esclavitud. La Babilonia es lo que te esclaviza. Usted en Babilonia encuentra todo ahí en la mano. En la Babilonia usted encuentra droga, mujeres, dinero, lo que quiera. Eso es la Babilonia. La Babilonia es lo que te quiere esclavizar. El pueblo judío estuvo en Babilonia esclavizado y Dios viene y lo saca. Pero después después el pueblo judío se olvida de dónde Dios le saca. Se lo voy a repetir porque me está mirando con mucha atención. ¿Vieron que hay gente que Dios les ha o nos ha sacado de la angustia, de la depresión, de la tristeza, de la miseria, de la pobreza? Dios los saca y los comienza a prosperar. Y después usted no le ve nunca más a la iglesia. ¿Usted vio a alguna de estas personas? Estos. Ahora lo estamos llevando al año 2020. Antes se comía la farmacia por la depresión que tenía. Vienen a Cristo, Dios les libera y después se olvidan. Vienen sin visión, vienen sin trabajo, vienen sin ninguna idea, vienen a Cristo, Dios les da una idea, Dios los libera, comienzan a poner su negocio y ya después ya no son los mismos de antes. Porque se olvidan de dónde Dios les sacó, de la Babilonia. El pueblo judío le pasó lo mismo. Se olvidaron. 16 años estuvieron ahí esclavizados en Jerusalén. Ellos mismos se esclavizaron. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios, de dónde Dios le había sacado. Entonces viene el profeta, porque siempre va a haber un profeta que te va a hablar, sin ser profeta. Siempre va a haber alguien que te va a traer una palabra. Siempre va a haber alguien que Dios va a usar para advertirte, para decirte, ¿te acordás cuando estabas así postrado en la cama y mira cómo estás ahora y ahora querés volver a lo de antes? ¿Te acordás que yo te saqué de tu propia Babilonia? De tu familia que vivía pobre, tu familia que si comían uno no comían los otros. ¿O no? Hay gente que vivió así, hermano. Tuvieron muchos hermanos y si comía uno, lo comían dos, comían tres, a mitad tienen que esperar para después. ¿Te acordás? ¿Sabes cuál es el problema de los muchos creyentes, igual que los judíos? Que somos frágiles de memoria. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Entonces comenzamos a edificar para nosotros mismos, para nuestro propio reino. Sonríe, Jesús. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Les vuelvo a repetir: mediten sobre vuestros caminos. En esta versión dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren lo que les está pasando. Miren lo que les está
pasando. En esta versión dice, meditad sobre vuestros caminos. Verso 8 dice, subid al monte y traed madera. Esto está, con estas dos palabras yo puedo predicar una semana entera, pero no puedo. Pero cuando dice subid al monte, ¿sabe lo que está diciendo? Vuelvan a tener intimidad y comunión con el Espíritu de Dios. Y que traigan la madera que representa. Muy bien. Y la cruz es la voluntad, es el propósito. Solamente cuando yo pierdo intimidad con Dios y pierdo la cruz, estoy perdiendo la perfecta voluntad, estoy perdiendo el horizonte, estoy perdiendo la visión. Y el pueblo de Israel había perdido eso. Ya no subía al monte, ya no oraba, ya no tenía intimidad con Dios. Por eso cuando una persona se enfría, mire, puede venir cualquiera que sea y está ahí porque se enfrió, ya no subió al monte. Por eso que Dios le dice, subid al monte y traed madera y reedificar la casa. Suban a la presencia de Dios, o sea, suban, vuelvan a tener intimidad con el Espíritu Santo, carguen con la cruz, con el propósito y edifiquen su propia vida. Tres cosas que podemos sacar de acá, pero no tenemos tiempo. Pero Dios le va a revelar a usted más cosas a usted. Y pondré en ella mi voluntad. ¿En dónde? Diga conmigo, la voluntad de Dios será puesta en mi corazón. Ahora, el pueblo de Israel, los judíos, ¿por qué no tenían la voluntad en su corazón? Porque se habían perdido ellos mismos. Ellos mismos se volvieron a esclavizar. Aún en Jerusalén se volvieron a esclavizar. Se lo voy a repetir así de otra forma. Yo puedo estar en la iglesia, pero Babilonia puede estar dentro mío. Hay gente que está en Babilonia, pero la Babilonia no está dentro de la persona. Yo estoy en este mundo, pero el mundo no tiene que estar dentro mío. ¿Me está entendiendo? Entonces ellos estaban en Jerusalén, pero la Babilonia, la esclavitud se volvió a meter. Entonces cuando se mete ese espíritu babilónico, te controla. Entonces ya no sientes nada en las celebraciones, ya no sientes nada en ninguna parte. Y dices, yo la verdad pues no sé para qué voy a la iglesia. Porque el espíritu babilónico ha entrado a tu casa. Entonces, ¿qué le dijo el profeta guiado por Dios? Vayan al monte, tengan intimidad con el Espíritu Santo, carguen con la cruz y edifique tu casa. Y dice la Biblia, y pondré mi voluntad en su casa, en tu espíritu, porque hoy somos nosotros la casa de Dios. Este lugar no es la casa de Dios. La casa de Dios soy yo. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Se lo voy a repetir otra vez. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. ¿Quién hizo esto? ¿Quién llamó a la sequía? Mire, es cierto que podemos buscar en el original hebreo, donde dice llamé, puede ser la palabra que significa permitir. Lo podemos mirar por ese lado. Pero lo podemos mirar por el lado griego, que dice y llamé la sequía. Una cosa es que Satanás traiga sequías, pero por causa de un hijo obediente, escuche esto lo que le voy a decir, para algunos por ahí es una locura, pero por causa de un hijo obediente, tu tierra va a producir igual. ¿Me entendió? Puede que el diablo puede cerrar todos los cielos, puede traer sequía a donde sea, pero por un hijo obediente, la tierra, su negocio, su profesión, su ministerio va a producir por causa de la obediencia. Ahora escuche esto, pero si Dios cierra o si Dios trae sequía, ¿a quién le clama? Porque que el diablo venga y se te ponga, bueno, le reprende al diablo y chao, para que Dios te diga, te cerré los cielitos, mi amor. En el nombre de Jesús, reprendo a Jesús. Difícil la cosa, ¿no?
Entonces fue Dios, dice, y llamé a sequía sobre esta tierra y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Algunos estarán pensando, ¿tan malo es Dios? No, no, no es Dios malo. Es que Dios quiere que, si, mire, lo que usted prioriza es lo que usted ama. Porque cuando Dios saca a alguien de algo, Dios es un Dios de dádiva, pero es un Dios de demanda, según Isaías. Se lo voy a repetir otra vez. Dios te da, pero Dios te pide. Dios te da dádivas, pero Él te demanda. Entonces Dios al pueblo judío lo sacó de Babilonia, pero no lo sacó de Babilonia para que sea como Babilonia, sino para que sea el pueblo en la cual está hecho para adorar y servirle a Él. Por eso es que la persona madura entiende de que usted y yo fuimos creados en Cristo para adorar y para servirle, con cualquier circunstancia que sea, cualquier oposición que tenga y cualquier problema que me tenga que enfrentar. Yo fui diseñado y creado por Cristo para adorarle y servirle a Él. ¿Me está entendiendo? Y el pueblo judío no lo había entendido. Salió de Babilonia, como el pueblo de Israel también, salió de Egipto para ir para que Dios, mejor dicho, Dios los sacó de Egipto para que gobiernen su tierra Canaán, pero ellos no entendieron. Por eso es que hoy vemos dentro del cuerpo de Cristo la iglesia que sigue con un espíritu babilónico. Sigue esclavizado todavía, esclavizados con deudas, esclavizados con vicios, esclavizados con celos, esclavizados con angustia, esclavizados con depresión, esclavizados con tristeza, esclavizados con enfermedades, esclavizados con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos diseñados por Dios para seguirle y servirle a Él. Le voy a hacer una pregunta, no me levante la mano. ¿Cuántas veces usted le ha hecho promesa a Dios? Le ha dicho, Señor, si vos me sacás de esto, yo te sirvo. No me diga amén, por favor. Pero ¿sabe cuántas personas a Dios le han dicho, Señor, si vos me sacás de esta, yo te sirvo? Y Dios le ha sacado y le sirvió un tiempito, no le sirvieron nunca más. Porque sabe la persona que fueron diseñados para servirle. Pero porque el ser humano tiene una inclinación, lamentablemente, hasta que no madura, tiene una inclinación. ¿Vieron que cuando te duele la muela, a dónde querés ir? Al dentista. Y el dentista te puso, listo, ya está. Dice, vamos a tener que volver a hacer máquina. Sí, pasaban 3 años, no fuiste más. Oh, no, que no. ¿Es así o no? Cuando a nosotros se nos pasa el dolor de la pobreza, el dolor de la miseria, el dolor de la angustia, el dolor de la depresión, entonces seguimos con la fuerza, con la inercia. Hasta que viene Dios por un profeta y nos habla y dice, ¿sabes por qué estás como estás? ¿Sabes por qué sembrás y no cosechás? ¿Sabes por qué no te alcanza? O vos querés porque tenés un auto en la casa, ya está todo. Dios te dice, te quiero dar cosas más grandes todavía. Te quiero llevar a las naciones. Te quiero utilizar, te quiero usar para salvar a otras personas. Y no solamente en azul, hasta lo último de la tierra. ¿Me está entendiendo? El pueblo judío no había entendido. Entonces Dios permitió que se llamó a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre el trabajo de mano. Fíjese, vamos a ir si no termino más. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Se lo voy a repetir. Y oyó Zorobabel, y oyó Josué el pastor, el sumo sacerdote, y oyó toda la iglesia de Jesucristo, la Valle Córdoba, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. No es que tuvo miedo, tuvo reverencia. Se dieron cuenta que lo que ellos estaban haciendo, no estaban haciendo lo correcto.
Mi santo, lo mejor que te puede pasar es rendir tu vida a Jesús. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Y te lo está diciendo alguien que hace 24 años lo hizo. Con errores, con defectos, con caídas, pero con levantadas, con procesos, hasta con ganas de dejarlo todo. Pero si hay algo que te mantiene firme en el Señor, es el amor de Él. La mejor decisión que puedes tomar en tu vida es rendir tu vida a Jesús. Y si sos joven, sos adolescente y estás escuchando este mensaje, es porque Dios te quiere librar de algo. Es porque Dios te quiere librar de la Babilonia. El sistema babilónico te quiere cambiar el vocabulario. El sistema babilónico está diseñado para esclavizarte, para arruinarte. Y sé que cuando oyeron la voz, el pueblo temió. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? No tengas miedo en tomar decisiones, porque yo estoy contigo, te dice Dios. Pero toma decisiones correctas, porque Dios dice en esta noche: yo estoy con vos. ¿A qué tienes miedo? El otro día le dije a alguien: valentía no es ausencia de miedo, valentía es la capacidad de superar el miedo. ¿Usted cree que cuando David se enfrentó al Goliat no le vino el miedo? Estoy seguro que sí. Al ver semejante mole. Pero como era joven, pero era maduro por dentro. Porque las personas maduras no es por los años que tenga o la edad que tenga. El maduro es porque sabe que el gigante de los gigantes está dentro del maduro. Yo no creo que David dice: no, yo voy y le peleo. Sí, bíblicamente dice todo eso, pero yo creo que el miedo ha venido. Porque el miedo es el factor paralizante número uno de la gente, de los creyentes. El miedo no te deja alcanzar propósito, el miedo no te deja superarte, el miedo no te deja avanzar, el miedo no te deja crecer, el miedo no te deja multiplicarte. El miedo te esclaviza. El miedo viene del mismo infierno. ¿A qué tienes miedo? Sé un profesional. Estudiar. ¿A qué tienes miedo? ¿A ser un empresario? Sé un empresario joven. Sé un empresario joven. Que la Babilonia no te esclavice. Después los judíos estaban en serios problemas. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y dice la Biblia: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Vamos a seguir con esto. Digan conmigo: despertó Dios. La palabra despertó ¿el qué? El espíritu. Ahora, si el espíritu fue despertado por la palabra, ¿cómo estaba el espíritu? El espíritu del pueblo de Dios estaba durmiendo. Esto es lo que Dios me trajo hoy a la mañana para decirle a usted: hay mucha gente, ministro, futuro ministro, líderes, creyentes, discípulos que tienen
El espíritu babilónico ha dormido el espíritu de muchas personas. Entonces como que sienten que no tienen que servir a Dios, como que sienten que no tienen que hacer visita, como que sienten que no se tienen que discipular, como que sienten que no se tienen que capacitar, como que sienten porque están dormidos. Pero la palabra vino y dice la Biblia que despertó el espíritu del pastor, el espíritu de los líderes y el espíritu de todo el pueblo, porque el pueblo estaba dormido. Es por eso que cuando la iglesia está dormida, el diablo trae ese espíritu de dormilón y está todo bien. No está todo bien. El diablo no quiere que usted te despierte a la verdad de la palabra. El diablo no quiere que usted despierte a lo que Dios te quiere dar, porque los niños y los esclavos no conocen de la herencia, pero cuando usted se despierta, usted sabe que hay una herencia preparada para usted. ¡Aleluya! Y vinieron. Diga conmigo, se activaron. Dígale que tiene solo toque y diga, estás a punto de activarte. Dígale, no escuche la voz del diablo. Está a punto de activarse. Mire, cuando un creyente se activa, va a los encuentros, gana gente, disipula gente, consolida gente, ama a la gente, ora por la gente. ¿Cuántos están acá todavía? Escuche esto. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Escuche esto. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. La pregunta es, ¿cuándo fue que recibieron la palabra? ¿Se da cuenta que estoy hablando? ¿Verdad? Porque todo lo que está escrito es profético. Nosotros leemos, pero no sé. ¿Cuándo recibieron la palabra? Verso 1. Verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día. Verso 15. ¿En qué día? ¿Y en qué día recibieron la palabra? Ajá. ¿Cuántos días? Te profetizo, en 23 días vas a alcanzar, te vas a activar, vas a hacer y vas a llegar donde no llegaste, vas a recibir lo que no has recibido. Estos 23 días son proféticos. 23 días la iglesia se activa porque está la palabra dentro de tu espíritu. 23 días vas a dejar las pastillas de la depresión, vas a dejar la angustia, vas a dejar la soledad. 23 días hay una marca profética. 23 días para tu vida. 23 días te vas a activar de tal forma que los cielos de Dios serán activados, y como dice al final del capítulo 2, dice, y la gloria postrera será mayor que la gloria primera. O sea, que lo que usted está por recibir ahora va a ser mucho más de lo que ha recibido el día de ayer. 23 días te profetizo, 23 días te profetizo, 23 días profetizo a la iglesia que veremos la manifestación del reino de Dios en esa iglesia, en Azul, en Argentina. 23 días para el pueblo de Dios, y en 23 días dice, se pusieron a hablar.